Bueno, me presento, soy Bravo Lautaro y junto a mi compañero Gadea Lautaro, vamos a exponer sobre la literatura clásica, la tragedia y entre otros temas. Empezando por la literatura, tenemos que según la Real Academia Española, la literatura es arte de expresión y por lo tanto abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, o sea, literatura oral. Aunque nosotros vamos a hablar más que nada de la literatura clásica, la cual se define algo como una corriente de estilo épico y lírico con relatos escritos y cantados por poetas de esa época. Se trata de una literatura original y creativa, ya que no son relatos copiados. No son copiados porque los auténticos autores lo creaban con originalidad y creatividad, como decía recién. Es estética, ya que busca la creación de la belleza mediante la palabra. ¿Por qué mediante la palabra? Porque hay obras de literatura cantadas, como por ejemplo la Odisea de Homero, que se divide en 24 cantos, que próximamente vamos a explicar sobre ella. La literatura occidental data del siglo XV antes de Cristo. Tiene su origen en Grecia y Roma, y la literatura europea siempre ha intentado imitar este tipo de literatura clásica inevitable. La literatura tiene una tragedia, la cual se designa como la tragedia griega es un género dramático surgido en la antigüedad clásica. Consiste en la representación de una acción seria, por oposición a la comedia, cuya gravedad invita a liberar los sentimientos de compasión y horror en el espectador. Suele inspirarse en la mitología clásica. En la tragedia tenemos a varios grandes autores. Los más reconocidos son Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes y Menandro, entre otros. Nosotros vamos a hablar más que nada sobre Sófocles, el cual fue un autor de origen griego y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad, aunque no existen muchos datos referentes a su bibliografía. De él se conservan obras que siguen representándose hoy día a nivel mundial. El autor se le asigna una extensa producción literaria, pero lo demás, un centenar de tragedias que pudo dejar como legado. Solo 7 obras se mantienen completas en la actualidad. Asimismo, contribuyó al teatro de la época e introdujo elementos que, que vinieron a enriquecer y transformar el género. Nosotros vamos a hablar sobre dos obras de Sófocles. Como recién mi compañero explicaba sobre la tragedia, estas tienen una gran función en la tragedia, Edipo Rey y la Odisea. La peste se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desaparición, todos acuden al ágora para pedir intervención de Edipo Rey, a fin de comprender la causa y remedio de este terrible flagelo. Edipo solicita ayuda a Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Tras consultar al oráculo de Delfos, Creonte le informa que la peste es castigo de los dioses por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas, quien Edipo no llegó a conocer. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotando la ciudad. Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Entretanto, el rey consulta al ciego Tiresias por consejo de Creonte. Tiresias le hace saber que él es el asesino de Layo y que además vive en incesto con su madre, Yocasta. Edipo, que se tiene por hijo de Pólipo, rey de Corinto, y Meriba de Doria, incluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo. Él mismo descubre después tanto que él es el asesino de su padre, lo cual se condena arrancándose los ojos. Podemos ver que este tipo de obra tiene un desenlace trágico, ya que pertenece a la tragedia como anteriormente lo dije. Podemos destacar esto como género dramático. Edipo Rey es ante todo una tragedia. Por principio, la trama gira en torno a un elemento fundamental, que el ser humano no puede escapar de su destino. Sea el tipo que sea, el destino se representa en la cultura griega como si no el ineludible, inevitable. Conozcamos ahora cómo Sófocles construye una idea para verse convertido en una obra referencial no solo en la antigua Grecia, sino que en la civilización por completo hoy en día. En cambio, la Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca. Desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después. La autoría de esta obra, escrita en griego antiguo, se contribuye a Homero, poeta que vivió en la región de Jonia, actual Turquía, durante el siglo VIII a.C. En la Odisea, en vez de ser una tragedia, aunque relate varias muertes,
Es un triunfo de cómo Ulises o Odiseo vuelve a su patria, pero se clasifica como literatura clásica, ya que la misma tiene seres mitológicos, pasares mágicos, entre otros. Como recién decía, la literatura clásica se destaca por seres mitológicos, pasares mágicos y antiguos, se caracteriza por ser netamente oral, le rendían culto a los dioses, entre otros. Bueno, eso es todo. Esta es nuestra exposición sobre la literatura clásica. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el video, que tengan un lindo día. Adiós.